Volumen 7. Capítulo 1. El rey de las hormigas. ¿Hemos perdido el contacto con Koutou y su equipo? La tez del presidente de la asociación, Matsumoto Shigao, se volvió pálida. Señor, ¿le gustaría escuchar el último contacto? Preguntó un empleado de la asociación que estaba a su lado mientras le entregaba unos auriculares. Matsumoto Shigao le arrebató el auricular de la mano del empleado y se lo puso en la cabeza antes de asentir una vez. Al momento, el archivo de audio comenzó a reproducirse. Hormiga. Posees un aura bastante fuerte. Eres rey. Sí, soy el rey. Koutou. Tú, ¿qué demonios eres? Clic ahí es donde termina la comunicación, señor. Cuando se quitó el auricular, la cara de Matsumoto estaba rígida, como una piedra. Los espeluznantes sonidos y el horrible chillido del monstruo le hacían imaginar un único desenlace. ¿Una hormiga capaz de usar el lenguaje humano? ¿Koutou fue asesinado por esa cosa? Eso no entraba dentro de sus cálculos. Pero si lo habían planificado y preparado a la perfección, entonces. Los extremos de los dedos de Matsumoto comenzaron a temblar. Presidente, solo después de darse cuenta de las miradas de sus empleados, que estaban centradas en sus manos, las ocultó detrás de su espalda con un movimiento casual y, rápidamente, cambió de tema. Koutou. No. ¿Dónde está el monstruo que habla? Fue incapaz de decir, el monstruo que ha matado a Koutou Ryuji. Ha desaparecido, señor. ¿Desaparecido? Era una criatura capaz de matar a Koutou. Resultaba imposible que el satélite equipado con la cámara de detección de energía mágica que estaba posicionado sobre la isla de Jejuno, fuera capaz de detectar a un monstruo tan poderoso. Como si supiera lo que su jefe estaba a punto de decir, el empleado señaló el monitor una vez más. Ese punto de luz es la energía mágica emitida por el monstruo ahora mismo. La cámara de detección de energía mágica mostraba la energía emitida como puntos de luz. Cuanto más grande era el punto que aparecía en el monitor, más poderosa era esa existencia. Una vez que desaparecieron las luces pertenecientes a Koutou y a los cazadores que había a su alrededor, la luz más grande y brillante también desapareció rápidamente. ¡Oh, Dios mío!, exclamó Matsumoto con asombro. El enemigo desconocido tenía la capacidad de controlar a la perfección su energía mágica. Eso es. Existe un monstruo así. El equipo de investigación era incapaz de detectarlo. Era el fracaso perfecto. Y, a cambio, Japón había perdido 10 de sus cazadores más poderosos. Entre ellos se encontraban los mejores cazadores del país. Como resultado de un único error, era un precio demasiado doloroso. Y lo peor era que quizás todavía no habían pagado su error por completo. Si un monstruo tan ridículo cruza el mar. A pesar de que Matsumoto intentó sacudirse las horribles imágenes de las consecuencias de esa situación, su imaginación estaba desbocada. Lo encontré, ha vuelto a aparecer. Los ojos de Matsumoto Shigao se abrieron de par en par. ¿Dónde está? Dentro de la cámara de la reina. Allí solo quedaba el grupo de cazadores coreanos y las hormigas que estaban regresando al hormiguero. Debían estar luchando con todo lo que tenían, pero desafortunadamente, en esta ocasión su oponente iba más allá del sentido común. Al final todos los coreanos van a morir. Los ojos de Matsumoto volvieron a abrirse de golpe. Otro punto de luz apareció de repente al lado de ese horrible monstruo. ¿Qué significa eso? Matsumoto Shigao miró asombrado al personal que estaba a su alrededor. Señor, es la primera vez que lo vemos. Contestó un miembro del equipo sacudiendo apresuradamente la cabeza. Era casi tan grande y brillante como el de la bestia. No, tal vez era incluso más grande, pero lo que era todavía más sorprendente era el hecho de que había cientos de pequeños puntos de luz girando alrededor del punto grande. Ni siquiera el principal analista del equipo, que había estado visualizando imágenes del satélite durante años, había visto algo así. Todos los presentes fueron incapaces de jadear, impresionados cuando vieron la fascinante imagen del mar de luces. Se separaban una y otra vez en pequeños pedazos antes de volver a juntarse. Únicamente Matsumoto podía darse el lujo de no admirarlo. ¿El equipo coreano siguen transmitiendo la incursión? Si los coreanos continuaban emitiendo la señal era que sus cazadores todavía no lo estaban pasando mal. La emisión del equipo coreano, ponedla en el monitor principal. Gritó Matsumoto cuando ya no pudo soportarlo más. Quería saber qué estaba pasando. Tan pronto como dijo esas palabras, la pantalla principal gigante del centro de control japonés se llenó de inmediato con la imagen de un joven que miraba a una hormiga. Al ver la cara de ese hombre, Matsumoto no pudo evitar tragar con nerviosismo su saliva. El sudor comenzó a gotear por su sien y se acumuló en el centro de su barbilla. ¿Ese tipo es la fuente de ese punto de luz? De repente, la hormiga que se encontraba ante él creció hasta ser 1,5 veces más grande que el resto de hormigas. Solo verlo a través de una pantalla hizo que los latidos de su corazón aumentasen de velocidad. La expresión en la cara de Matsumoto se volvió mucho más seria. Y entonces, la hormiga hizo el primer movimiento. El puño del rey de las hormigas golpeó la cara de Jinwoo. ¡Bam! La espalda de Jinwoo casi se dobló hacia atrás, pero ejerció fuerza en los pies y resistió el golpe. El rey de las hormigas había golpeado con todas sus fuerzas, así que no pudo evitar sentirse sorprendido por el resultado. ¿Mi fuerza? ¿La soportas? Había pensado en un plan simple para acabar con ese humano insignificante, que consistía en darle un único golpe.
pero en lugar de salir volando, solo había conseguido que inclinara ligeramente la cabeza. Pero no tuvo tiempo para quedarse sorprendido, al instante el puño de Jinwoo salió volando. ¡Fuos! ¡Bah! El rey de las hormigas fue golpeado justo en medio de la cara y salió volando hasta estrellarse contra la pared que estaba al otro lado de la caverna. ¡Cabo! Como si hubiera sido impactada por un meteorito, la pared se derrumbó. El golpe fue tan intenso que, por un momento, pareció como si todo el hormiguero estuviera temblando. ¿Qué clase de hormiga habla tanto? Unos minutos antes, cuando la transmisión se detuvo abruptamente y apareció una pantalla estática en los televisores con el mensaje, dificultades técnicas, muchos de los espectadores se sintieron frustrados y aturdidos. Los cazadores. ¿Qué pasa con los cazadores? ¿Qué era esa hormiga? ¿Qué demonios? ¿Cómo puedes cortar la emisión en este momento? Por un instante habían visto cómo aparecía una nueva hormiga y, al instante, procedía a derrotar de forma sistemática a todos los cazadores, uno a uno. Se trataba de unas imágenes que echaban un jarro de agua fría sobre los telespectadores, después de estar felices por ver la muerte de la reina. Poco después, el mensaje en la pantalla desapareció y pudieron ver a un presentador. Acabamos de confirmar una nueva noticia. Con una voz triste se transmitió la muerte del cazador Min Jung-go. Además, agregó que la seguridad de los cazadores que permanecían en el hormiguero tampoco estaba garantizada. Dios mío, cazaron a la reina, ¿cómo ha muerto un cazador? ¿Qué pasa con Japón? ¿No se supone que eran un equipo? ¿Dónde cojones están esos bastardos japoneses? Algunos estaban enfadados, otros preocupados por la seguridad de los cazadores, mientras que otros se echaron a llorar. La noticia de que los cazadores podrían enfrentar un destino miserable se extendió como un incendio forestal. Ahora que la señal había sido cortada, por extraño que pareciera, los índices de audiencia no paraban de aumentar. La cara del presentador se iluminó cuando recibió un mensaje urgente. Me acaban de comunicar que un cazador desconocido ha aparecido en escena. Reanudaremos la señal de inmediato. Esas palabras fueron suficientes para infundir ánimo en los cansados ojos de los espectadores que se mantenían ante el televisor. Al momento, las imágenes volvieron a aparecer en las pantallas. ¿Qué diablos? No. La gente saltó de sus asientos al ver la gran cantidad de soldados negros que llenaban sus pantallas. Los soldados negros luchaban con uñas y dientes contra las hordas de hormigas que inundaban la cámara de la reina. La cámara se movió por toda la caverna, hasta que se centró en una sola persona. La imagen estaba a demasiada distancia y era difícil distinguir un rostro. Los soldados con armadura que ven en sus pantallas son las invocaciones de ese cazador. Además, me acaban de confirmar que la mayoría de los cazadores siguen vivos. Al escuchar la noticia, todos los espectadores gritaron de alegría y comenzaron a animar a ese cazador desconocido. Golpéalos con todo. Buen trabajo, aplástalos. Vamos. Y al final, cuando ese cazador desconocido convocó a un número mayor de soldados para masacrar a las hormigas. La gente comenzó a levantar sus puños hacia el cielo. Aquellos que habían perdido a sus familiares o amigos a causa de las hormigas buscaban venganza, y comenzaron a derramar lágrimas de alegría viendo las imágenes. Y como si estuviera esperando el momento perfecto, la voz aguda del presentador salió por los altavoces. Finalmente sabemos la identidad de ese cazador desconocido. Los ojos y oídos de todos los espectadores se volvieron hacia sus pantallas. Todos querían saber quién era ese hombre. ¿Quién era el responsable de rescatar a todos los cazadores de rango S de un lugar lleno de monstruos aterradores? Es el 10º cazador de rango S de Corea, Sang Jin-woo, es un mago especializado en invocaciones. La gente gritó todavía con más ilusión al saber que ese poderoso cazador, con una habilidad tan increíble, no era japonés. Había tratado con incontables hormigas en muy poco tiempo. Pero justo cuando los cazadores se preparaban para escapar, apareció una nueva oleada de hormigas. No es eso. La hormiga alada que vieron antes de que se cortara la emisión volvía a caminar a través de las hormigas. Era totalmente diferente del resto de hormigas, así que todos pudieron distinguirla con facilidad. Los espectadores estaban confundidos. ¿Qué? ¿Esa bastarda no estaba muerta? ¿No fueron todos los cazadores golpeados por ese monstruo? ¿Por qué aparece esa cosa otra vez? La hormiga con alas se detuvo frente al cazador Sang Jin-woo. Los espectadores, que conocían las debilidades de las diferentes clases de combate, se volvieron ansiosos al verlos cara a cara. Hemos terminado, lo va a matar. ¿Qué hace un mago renunciando a mantener la distancia con su enemigo? Aún no es tarde, aléjate. Era un monstruo lo suficientemente poderoso como para mandar volando a la cazadora Cha-in, una especialista en el combate cuerpo a cuerpo, de un solo golpe. Todos veían con claridad cómo iban a suceder las cosas ahora. Y como si no fuera suficiente la ansiedad que les producía verlos cara a cara, de repente, la hormiga comenzó a hacerse más grande. Todos los espectadores miraron la pantalla asombrados. ¡Bam! En ese momento, los espectadores más sensibles cerraron los ojos al ver cómo el puño de la bestia iba a hacer estallar la cabeza del cazador. Pero el cazador estaba bien. Un mago ha soportado un golpe capaz de noquear a Madon Bob. La gente abrió los ojos de golpe. Y entonces... ¡Cabo! La hormiga terminó incrustada en una de las paredes de la cueva. A los espectadores les tomó un poco de tiempo darse cuenta de lo que acababa de suceder. Pero cuando la cámara mostró al rey de las hormigas enterrado en la pared...
Una vez más estalló un gran grito de victoria. La boca del cámara estaba abierta de par en par. Cuando el cazador Sang Jin-woo fue golpeado por el puño de la hormiga se sintió mareado. Incluso Cha Ein había quedado inconsciente por ese golpe. Sin embargo, Sang Jin-woo lo había resistido y había mandado por los aires a la hormiga. El mismo monstruo que había jugado con 6 cazadores de rango S era insignificante. No era de extrañar que soltara un jadeo por la sorpresa. ¿Los cazadores de rango S son tan débiles? Por supuesto que no. Los valientes cazadores del equipo coreano habían logrado acabar con el jefe de rango S de la mazmorra, la reina. La rara hormiga mutante que había ridiculizado a los cazadores salió volando por un golpe del cazador Sang. Era una situación muy extraña. Gloop el cámara reprimió la emoción y tragó saliva. Las reacciones del resto de cazadores no fueron muy diferentes. Mientras todos miraban a Jin-woo emocionados, Choi-Jong observó su alrededor. Había montañas de cadáveres de hormigas por todas partes. Al principio pensó que mientras estaba inconsciente sus compañeros sabían conseguir eliminar al resto de hormigas, pero después de ver a Jin-woo cambió de opinión. No puede ser. Él solo. Después de hacer un recuento aproximado del número de hormigas muertas, los ojos de Choi-Jong comenzaron a temblar. ¡Jack! Un grito desgarrador hizo que volviera a la realidad. El rey de las hormigas acababa de salir de la pared y mostraba su ira. El aire dentro de la cámara de la reina tembló. Jin-woo miró al rey de las hormigas sorprendido. Le había causado mucho menos daño de lo esperado. Por el exoesqueleto, un duro caparazón de color negro cubría todo el cuerpo de ese bastardo. No sabía de qué estaba hecho, pero excedía la resistencia de cualquier tipo de material orgánico. Pero si ese era el caso, solo tenía que usar la fuerza bruta para destruir el caparazón. No una espada, ni una lanza, necesitaba un martillo gigante. Los músculos de los hombros y brazos de Jin-woo se hincharon y los tendones se tensaron de forma visible bajo la piel. El aire se hizo más espeso y pesado a medida que descendía a su alrededor. El rey de las hormigas dejó de chillar y cambió su expresión horriblemente arrugada hacia Jin-woo. Atrévete. La distancia que había entre los dos se redujo a gran velocidad. En un instante, Jin-woo y el rey de las hormigas estuvieron uno frente al otro y, sin ninguna concesión, los dos comenzaron a dar y recibir innumerables ataques. Bam, Kaboom, Bram. Los cazadores estaban asombrados. Las ondas creadas por la colisión de sus energías mágicas hacían que la cueva temblase con cada intercambio de golpes. Eran tan poderosas, que incluso los cazadores de alto rango, famosos por su dominio en el manejo de la energía, sintieron cómo se les revolvía el estómago. ¿Estás bien? Estoy bien. El cámara, que solo era un rango A, hizo todo lo posible para evitar que el contenido de su estómago saliera, pero se sentía totalmente mareado. Aunque intentó poner una sonrisa, su tez estaba totalmente blanca. Un solo cazador. Luchar contra algo así, dio un rayo de esperanza. Claramente, el cazador Sang Jin-woo estaba siendo golpeado, pero el caparazón comenzó a romperse. El rey de las hormigas sintió los cambios que estaban teniendo lugar en el cuerpo del que se sentía tan orgulloso. Crack crack, finas grietas aparecieron por todo su caparazón, que muy probablemente era más duro y resistente que cualquier otro material del planeta. Por otro lado, su enemigo resistía con facilidad sus ataques. No podía ser. Una hipótesis imposible penetró rápidamente por su cabeza. ¿Estoy perdiendo en fuerza física? Estaba perdiendo contra un humano que tenía la mitad de su tamaño. Y justo en ese instante, Crack sintió una fuerte herida en su costado. No tenía buena pinta. El rey de las hormigas bajó la mirada para comprobar el estado de su exoesqueleto y solo necesitó un breve momento para comprender qué estaba pasando. El resultado era impactante. Una grieta. La pequeña grieta, que no era más que una muesca, se iba extendiendo por todas partes y se estaba volviendo cada vez más grande. Era una clara advertencia de que no le quedaba mucho tiempo. El rey de las hormigas giró rápidamente la cabeza, pero, aunque fue por muy poco tiempo, Jin-woo no era un aficionado que perdería esa oportunidad. La cara del rey giró para el otro lado. El rey de las hormigas se tambaleó por el fuerte impacto. Había ignorado el exoesqueleto que rodeaba su cara. Aunque se las arregló para recuperar el equilibrio justo antes de retroceder, para entonces, llegó otro golpe que iba de abajo hacia arriba. La barbilla del rey de las hormigas se disparó hacia el cielo. ¿Cómo se atreve un humano? Mientras su cabeza seguía apuntando hacia el techo, el rey de las hormigas lanzó una mirada llena de ira asesina hacia abajo. Ese humano era realmente poderoso. Sin embargo, a diferencia de los humanos, que solo podían recurrir a su fuerza física, el rey tenía a su disposición otros medios poderosos, como por ejemplo, la cabeza del rey de las hormigas cayó hacia abajo y, al mismo tiempo, disparó una aguja de veneno de su boca. La punta estaba cubierta de veneno mortal y salió de su lengua disparada como una bala. Era un ataque imposible de esquivar, dirigido a la cara de su enemigo. El humano inclinó su cabeza a toda velocidad para esquivar la aguja, pero una sonrisa apareció en la cara de la hormiga cuando vio los resultados. Había rascado la mejilla del humano con la aguja. Está hecho. Era más que suficiente.
En una ocasión, el rey de las hormigas había devorado a un gasterópodo marino por accidente y había conseguido su habilidad, veneno paralizante. Se trataba de uno de los venenos más mortales secretados por las formas de vida conocidas en este mundo. Y ahora, gracias a la magia, se había concentrado en el cuerpo del rey de las hormigas, haciendo que fuera mucho peor. La habilidad, depredador, había desarrollado el peor veneno imaginable. Eres un niño, humano. El más mínimo rasguño provocaba una parálisis completa en el sistema nervioso en cuestión de segundos, haciendo que perdiera sus sentidos y que fuera incapaz de controlar su cuerpo. Lo único que le quedaba era aplastar a un enemigo que no opondría resistencia. Como si el veneno estuviera comenzando a funcionar, el humano puso una expresión nerviosa. Este es el poder de un rey, dijo el rey de las hormigas con una amplia sonrisa. A continuación, golpeó la cara del humano. ¡Paf! El humano levantó su mano izquierda y bloqueó el ataque. Por un instante se preguntó cómo era capaz de moverse. ¡Cabum! El puño derecho del humano voló desde el otro lado de su cara y golpeó al rey de las hormigas con tanta fuerza que el monstruo salió rodando por el suelo. ¡Jack! Por primera vez, un grito de dolor salió de la boca del rey. Jingwo confirmó el mensaje del sistema que apareció ante sus ojos cuando sonó el familiar pitido mecánico. ¡Ding! La desintoxicación se ha completado. Me estaba preguntando por qué estabas alegre, era por esto. Tal vez ese era el caso. Por alguna razón, pudo sentir que el rey de las hormigas se mostró mucho más asustado cuando se movió que cuando estaba quieto. Sentía algo extraño. Por supuesto, no estaba hablando de su poderosa habilidad para deshacerse del veneno, sino por el hecho de poder sentir las emociones del insecto. Antes de darse cuenta, podía notar lo que estaban sintiendo los monstruos. Me pasa desde que luché contra los altos orcos. En aquel entonces pensó que leía las emociones de los monstruos mirando las expresiones y los gestos de los altos orcos, pero parecía que ese no era el caso. No tenía ninguna expresión en su rostro. Bueno. Es gracias a percepción. Había aumentado todos los valores de sus estadísticas, incluido la percepción. Era una de las últimas estadísticas que había elevado, así que era probable que aún tuviera efectos desconocidos o, si la elevaba por encima de cierto umbral, aparecieran características ocultas. No es el momento de pensar en esas cosas. De hecho, su prioridad era matar a esa cosa y salir de este lugar. Jingwo corrió hacia el rey de las hormigas, que estaba tratando de levantarse del suelo. Podía sentir el nerviosismo del rey de las hormigas. Los continuos golpes habían dado como resultado que el exoesqueleto de la criatura casi estuviera roto. Solo quedaba un poco más. Con eso en mente, Jingwo saltó hacia adelante y golpeó con el pie. ¡Cabum! Sin embargo, el rey de las hormigas había desaparecido y su movimiento solo hizo un agujero en el suelo. ¿A dónde ha ido? Ha desaparecido. Mientras los otros cazadores buscaban al rey de las hormigas, Jingwo levantó su cabeza con calma. El monstruo estaba volando en el aire, usando sus alas. Así es más fácil, pensó Jingwo mientras sonreía. Ahora que podía sentir las emociones de los monstruos, localizar su presencia era mucho más sencillo. La sensación de vergüenza que sentía al principio había dado paso a la ansiedad y ahora se había convertido en alegría. Los ojos de Jingwo se entrecerraron. ¿Qué está tramando? Sentía que el rey de las hormigas había cambiado de táctica. Si el humano se especializa en fuerza, no hay razón para pelear de cerca. Pensaba la hormiga desde el aire. Su verdadera arma era la velocidad. Ni siquiera un tonto humano, aunque se jactara de ser el rey de los seres humanos, sería capaz de reaccionar a los movimientos del rey de las hormigas. Su intento de presionarlo a través de la fuerza había sido porque quería presumir de su poder. Pero ahora, el rey de las hormigas decidió abandonar sus pensamientos egoístas y esforzarse en esa batalla. Sid dio su cuerpo agrandado volvió a su tamaño original mientras sus garras se hacían más largas y afiladas, como cuchillos. Sus garras. Jingwo observó cómo cambiaba el cuerpo del rey de las hormigas y sintió que cambiaría sus movimientos de ataque de ahora en adelante. Con suavidad, aparecieron dos armas cortas de su inventario en sus manos. El rey de las hormigas se lanzó hacia Jingwo. Era una velocidad incomparable a la que tenía hacía tan solo un momento. Solo eso, Jingwo se concentró. El tiempo pareció ralentizarse, y cada uno de los movimientos del monstruo fue claro ante sus ojos. Las peleas de velocidad era un área en la que Jingwo se sentía más confiado. Con naturalidad, desvió la garra del rey de las hormigas con su espada corta. ¡Clang! Las garras se movían a gran velocidad mientras la daga de Jingwo se interponía en cada una de sus trayectorias. ¡Clang! Los dos se atacaron con ferocidad. ¡Clang! 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 El rey de las hormigas estaba asombrado. Con cada intercambio de golpes quedaba más sorprendido. El enemigo estaba alcanzando su velocidad. No solo eso, sino que a medida que pasaba el tiempo, sus movimientos se hacían cada vez más rápidos. ¿Cómo sucede esto? Al igual que cuando lucharon enfrentando la fuerza, el rey comenzó a retroceder. Un paso. A medida que daba otro paso hacia atrás, también aumentaban las heridas que aparecían en su exoesqueleto. Por otro lado, los ojos de Jingwo se veían cada vez más confiados. ¿Puedo acabar con esto? Estaba sintiendo por completo el golpe mental que acababa de recibir la hormiga. Temblaba de miedo.
El monstruo que había jugado con los mejores cazadores de Corea estaba temblando como un niño ahora que se enfrentaban en velocidad. Y en ese momento, gracias a su oponente, Jingwoo se dio cuenta de cuánto habían aumentado sus estadísticas. Todos mis problemas han servido para algo. Su corazón se aceleró cuando esa sensación agradable brotó desde lo más profundo de su pecho. Pero era hora de terminar. Cuando el rey de las hormigas dio otro paso hacia atrás, Jingwoo dio 2 pasos adelante. Apuñalar en puntos vitales. La habilidad de Jingwoo penetró en el cuerpo del rey de las hormigas. La habilidad infligía un daño adicional si lograba golpear en alguno de los puntos débiles del enemigo, pero con el exoesqueleto roto en varios sitios, todo su cuerpo se podía denominar como un punto débil. ¡Zas! Docenas de puñaladas aterrizaron sobre el desventurado monstruo. Has usado la habilidad, apuñalar en puntos vitales. La habilidad, apuñalar en puntos vitales, se actualizará a su versión mejorada, destrozar. ¿Destrozar? Jingwoo había obtenido una nueva habilidad y decidió usarla de inmediato. Su daga buscó todas las aperturas del rey de las hormigas y, en un abrir y cerrar de ojos, aparecieron docenas de cortes. ¡Zas! ¡Ya! Gritó el rey de las hormigas. Mientras se retorcía de dolor, Jingwoo balanceó la espada corta y le cortó un brazo. ¡Pah! Su brazo largo y oscuro cayó al suelo con un ruido sordo. ¡Ya! Para entonces, el rey de las hormigas había olvidado tanto el orgullo como la venganza, y voló hacia el cielo. Su deseo por sobrevivir lo anuló todo. Desafortunadamente, Jingwoo no le dio un momento de respiro y saltó con todas sus fuerzas. El humano está volando. Jingwoo usó la mano del soberano y procedió a cortar una de las alas del rey de las hormigas. ¡Jack! ¡Clav! El rey cayó contra el suelo de forma desagradable, pero incluso en ese corto periodo de tiempo pensaba en una forma de escapar de esta crisis, a pesar de que la confusión y el miedo amenazaban con paralizarlo. Debo pensar en algo para abrumar al enemigo. Confiar en la fuerza, la velocidad o el veneno no había funcionado. No tengo nada que me dé ventaja ante ese humano. Pero, justo antes de caer en la desesperación, el rey de las hormigas encontró la respuesta. Recordó la única cosa que le daba ventaja ante el enemigo. El número de cabezas. El enemigo estaba solo y él poseía miles de soldados. De hecho, todavía había muchos guerreros esperando sus órdenes en la entrada de la cámara de la reina. Pat, volviendo a ponerse en pie, se apresuró a señalar a Jingwoo con su brazo izquierdo. ¡Comida! Como si estuvieran esperando ese rugido lleno de ira, oleadas de hormigas comenzaron a inundar la caverna. Toma, humano. Necesitaba restaurar su orgullo aplastado y elevar la moral de sus soldados. ¡Comida! Volvió a gritar el rey. Ahora tenía confianza para mirar de forma insolente a ese humano. Una ola negra se abalanzó hacia él. Surgir. Ordenó a los soldados sombra. El dominio del monarca de las sombras, que había activado antes de la batalla, todavía estaba en funcionamiento. Ahora, los soldados sombra potenciados por esa habilidad corrían hacia el enemigo a una velocidad aterradora. Tap, 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 tap. Los fuertes pasos reverberaron por todo el hormiguero y, al instante, las olas de hormigas comenzaron a desmoronarse. Jingwoo miró la batalla por un momento antes de volver a hablar. Ven. Finalmente, convocaba a Colmillo. Tenía una cara avergonzada mientras se rascaba la nuca y miraba a su alrededor. Era el único que no había sido convocado con anterioridad. Solo contra las hormigas. Si una sola llama cae sobre esos humanos, nunca más te volveré a convocar. Le advirtió Jingwoo mientras le daba la perla de la avaricia. Colmillo asintió con entusiasmo, como si tuviera la confianza de poder cumplir con su tarea. Al instante, Colmillo usó el conjuro, canto de gigante, y arrojó un enorme pilar de fuego hacia las hormigas. ¡Bro! Aunque lo había visto muchas veces, Jingwoo no pudo evitar sentirse impresionado. Con cada día que pasa, ese pilar de llamas parece más grande. Pensó Jingwoo mientras observaba el espectáculo. Seguramente era porque Colmillo estaba subiendo de nivel, pero, mientras él tenía una reacción relajada, el resto pensaba cosas completamente diferentes. Los cazadores que veían la batalla entre Jingwoo y el rey de las hormigas desde un rincón, jadearon de asombro con la aparición de este nuevo monstruo. También hubo una fuerte reacción entre ellos. ¿Es su criatura, una invocación?, dijo Lin levantando la voz mientras señalaba a Colmillo. Pero el resto de cazadores no fue capaz de responderle, miraban con la boca abierta sin decir nada. Todos tenían el mismo pensamiento. ¿Eso es una invocación? Por su forma y por el poder que exhibía, esa cosa no parecía una invocación, sino un rey demonio que acababa de descender a la tierra. Si cual fuera la respuesta, las hormigas ardieron ante ese absurdo pilar de llamas. El rey de las hormigas comenzó a temblar una vez más. Esos son los soldados de ese hombre. En menos de un minuto, cientos de sus soldados hormigas se habían evaporado. No era solo una expresión, literalmente se habían evaporado sin dejar rastro al ser golpeados por las llamas de ese monstruo. Y por primera vez, el rey de las hormigas aprendió lo que era el terror. Un muro insuperable. Acababa de descubrir que había un enemigo al que no podía vencer, independientemente del poder que intentara usar. Estaba ante una derrota completa, en todos los sentidos de la palabra. Era incapaz de comprender por qué estaba pasando esto. Nací para matar humanos poderosos. Ese había sido su único propósito. Se había apresurado a crecer para poder cumplir con su destino.
Incluso había absorbido poderes humanos para lograrlo, pero seguía sin ser su rival. El rey de las hormigas se estremeció y se dio la vuelta para echar a correr. Tenía que huir, y cuanto más lejos estuviera de ese humano, mejor. Los pensamientos sobre su glorioso reino y sus soldados habían desaparecido por completo de su cabeza. Solo pensaba en vivir. Usando la habilidad, curación, absorbida de uno de los humanos muertos, el rey hormiga rápidamente regeneró su ala perdida y volvió a volar, un poco más lejos. Pero entonces... De repente, cayó hacia el suelo bajo la enorme presión de una poderosa fuerza. Capítulo 2. Tiempo de cosecha. Cuando golpeó el suelo, el rey de las hormigas derramó un montón de fluidos corporales. Después de utilizar la habilidad, la mano del soberano, a modo de matamoscas, Jinwoo corrió hacia donde había caído el rey de las hormigas. No puedo dejar que esta cosa escape. Se trataba de un monstruo poderoso y quería convertirlo en un soldado sombra a cualquier precio. Pero lo primero que necesitaba era matarlo. Cuando el rey se dio cuenta de que Jinwoo se estaba acercando, su expresión cambió a una de puro terror. Ante los espectadores, parecía hasta lamentable. El rey de las hormigas comenzó a arrastrarse a 4 patas, intentando huir. La apariencia arrogante y digna que había mostrado mientras jugaba con los cazadores coreanos había desaparecido. Ahora sí que parecía un insecto. Jinwoo golpeó al rey de las hormigas en la espalda usando su habilidad, apuñalar en puntos vitales. No, ahora se llamaba, destrozar. Crash. Lanzó docenas de ataques que impactaron al mismo tiempo, haciendo que comenzara a aparecer una cascada de mensajes del sistema. Ding. Has matado a un enemigo. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Bien. Jinwoo apretó el puño. Había subido 2 niveles de golpe y ahora estaba en el 99. Si pensaba en la cantidad de hormigas que quedaban en la isla, su corazón le decía que podría alcanzar el nivel 100. Pero no era momento para celebraciones. Cazador Sang. Gritó Beck. Al darse la vuelta, se dio cuenta de que tenía una expresión seria en su rostro. Jinwoo corrió hacia él. Otro tipo de cazador habría estado encantado por la muerte del rey de las hormigas, pero ahora todos tenían los ojos puestos en Beck Jono. La cazadora Chaes, continuó Beck. Como estaba intentando de explicar, casi no había signos de que siguiera con vida. La situación no era buena. La cara de Jinwoo se puso seria rápidamente, casi no quedaba tiempo. Aunque volviera volando sobre Kaisel, le llevaría demasiado tiempo llegar a su destino y encontrar un sanador que fuera capaz de curarla. Necesito otra cosa. Cuando terminó de revisar su estado, tras un breve momento de reflexión, Jinwoo pensó en un método capaz de salvar a Cha-Ain. ¿Puedes apagar la cámara un par de minutos?, dijo volviéndose hacia el cámara mientras se ponía de pie. Perdón, la cámara. Sí. El cámara lo miró con una expresión nerviosa, pero la cara de Jinwoo era solemne, profundamente seria e inmóvil. ¿Por qué, de repente, la cámara?, preguntó el cámara con un tono de voz nervioso, pero Jinwoo permaneció en silencio. El cámara no era capaz de tomar una decisión. De hecho, el cazador Sang Jinwoo había sido su salvador y con gusto atendería su solicitud, especialmente teniendo en cuenta que también había salvado la vida del resto de personas que estaba a su alrededor. Sin embargo, para pedirme que apague la cámara, no sería una exageración decir que todos los ciudadanos de Corea del Sur debían estar viendo esa emisión en este mismo momento. Como antiguo cámara, le resultaba difícil presionar el botón de apagado en la situación actual. Viendo que comenzaba a actuar de ese modo, Jinwoo decidió no perder más tiempo y dijo: si no lo haces, la aplastaré. Al escuchar el tono de voz helado de Jinwoo, el cámara se estremeció. Si el cazador Sang Jinwoo decidía romper la cámara, ni los esfuerzos combinados de todos los cazadores presentes serían capaces de detenerlo. Él, ¿por qué?, ya no importaba, no tenía más remedio que hacerlo. Entiendo. Espere. El hombre retiró la cámara montada sobre su cabeza y apagó el dispositivo. Después de confirmar que la luz de encendido de la cámara había desaparecido, Jinwoo se hizo cargo de Cha-Ain y la retiró de los brazos de Beck Jono. No quería asustar al cámara, pero no podía evitarlo si quería salvar a Cha-Ain. Mientras la sostenía, Jinwoo rápidamente escaneó toda la zona que había a su alrededor. Luego aspiró profundamente un par de veces y cerró los ojos. ¿Qué está tratando de hacer? La atención de los cazadores estaba concentrada en sus movimientos. Poco después abrió los ojos. De repente, al encontrar la ubicación de lo que estaba buscando, Jinwoo se dio la vuelta y se adentró en el túnel del hormiguero. Se movía con pasos rápidos, pero no echó a correr porque estaba preocupado por la condición de Ain. El resto lo miraba con gesto aturdido, antes de darse cuenta de que se iba a correr tras él. Al final, Jinwoo se detuvo y bajó con cuidado a Cha-Ain. A continuación, comenzó a retirar el montón de cadáveres de hormigas que había a su alrededor. Jadeó el cámara por la sorpresa al encontrarse con algo que no esperaba. El resto de cazadores también dejó escapar un grito de asombro. Podían ver el frío cadáver de Min Jung-go. Era una vista espantosa, ya que no tenía nada sobre su cuello. Solo ahora se daban cuenta de por qué Jinwoo le había pedido al cámara que cortara la emisión. Nadie querría ver esa escena. La persona que más conocía a Jung-go de todos los presentes era Beck Jono y no pudo evitar cerrar los ojos y girar la cabeza. Espera un minuto, pensó al darse cuenta de algo.
¿Cómo ha encontrado dónde estaba el cuerpo de Min entre todos estos monstruos? Pero la respuesta llegó pronto a su cerebro. No habría sido capaz de encontrarlo a menos que tuviera una habilidad especial. Los humanos y las bestias tenían un campo de energía mágica ligeramente diferente y Jin-Woo era capaz de diferenciarlos. Por eso había sido capaz de encontrar el cuerpo de Min Jung-Go antes de que su campo mágico desapareciera por completo. De hecho, solo podría describirse como una asombrosa percepción sensorial. Esa tarea sería imposible incluso para los ojos de bestia, de Beck, que se suponía que estaba especializado para ese tipo de trabajo. Cuando sus pensamientos llegaron a esa conclusión, Beck volvió a girar la cabeza en dirección a Jin-Woo, incluso arriesgándose a que el estado actual de Jung-Go quedase profundamente grabado en sus pesadillas. Quería presenciar con sus propios ojos lo que iba a suceder. Jin-Woo, ¿qué estás tratando de hacer? Frías gotas de sudor se formaron en su frente mientras alternaba su mirada entre Jin-Woo, Min Jung-Go y Cha-In. Mientras tanto, Jin-Woo confirmó el estado de Min Jung-Go. Un humo negro se alzaba de su cadáver, indicando que era posible realizar la extracción de sombra. Ding. Es posible emplear extracción de sombra en el objetivo. El familiar sonido mecánico y el mensaje del sistema le recordaron amablemente de que su idea podía funcionar. Por supuesto, Jin-Woo era consciente del hecho de que el cazador Min Jung-Go podría convertirse en un soldado sombra desde el momento en que escuchó que este último se había enfrentado a un destino funesto. Simplemente, no tenía ganas de hacerlo, convertir a un inocente en un no muerto para usarlo como soldado. Aunque el cadáver fuera el de un cazador de rango S, la idea le repelía por completo. Eso no era algo que un ser humano debería hacer. Sin embargo, Jin-Woo miró la pálida cara de Cha-In. Esto sería lo mejor. ¿Qué pasaría si, en una situación en la que contara cada segundo, pudiera confiar los heridos más graves al mejor sanador de Corea del Sur? No había nada que considerar. Si la decisión se hubiera dejado en manos del propio Min Jung-Go, habría llegado a la misma conclusión 100 de cada 100 veces. Jin-Woo formó una expresión solemne y emitió una orden a la sombra. Surgir. Sin embargo, el resultado final fue diferente de lo esperado. Ding. La extracción de sombra ha fallado. La expresión de Jin-Woo cambió a una de frustración y ansiedad. No sabía si era porque el nivel de la habilidad era demasiado bajo si se lo comparaba con las estadísticas del objetivo o porque realmente no estaba poniendo todo su corazón en ello. Rápidamente se sacudió todos los pensamientos que lo distraían y volvió a hablar una vez más. Ahora su voz contenía una fuerte voluntad. Surgir. Y entonces algo comenzó a cambiar. ¡Guau! Un sonido bajo y pesado que podría describirse como un rugido victorioso o un grito tenebroso resonó desde algún lugar distante, y un viento espeluznante apareció de forma repentina para barrerlos a todos. Los ojos de los cazadores se abrieron aturdidos cuando un escalofrío se arrastró por sus espaldas. Dios mío, ese es. Desde la sombra de Min Jung-Go se elevó una mano negra. Como si no quisiera volver a entrar en la sombra, la mano se agarró con fuerza al suelo, y luego algo comenzó a salir de la oscuridad. Dios mío. Baek Joon sintió como que su corazón explotaba por lo que estaba viendo en este momento. Quizás el resto de personas no podían apreciarlo, pero sus ojos capturaron con nitidez todo el proceso. El poder mágico que surgía de la sombra de Min Jung-Go se fue solidificando lentamente para tomar la forma de una persona. Siendo más precisos, con la forma de un soldado con una armadura negra. Y en poco tiempo, la figura convocada se reveló por completo. Los cazadores se quedaron completamente sin palabras, obnubilados ante la nueva criatura que había convocado Jin-Woo. De esa criatura podían sentir un tipo de energía mágica que solo se podía encontrar en los cazadores de primer nivel. No, espera un momento. Las cejas de Choi-Jong se lanzaron con un estremecimiento cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. Mientras todos miraban conteniendo la respiración, Jin-Woo observó a la sombra con ojos tranquilos. Cuando sus miradas se cruzaron, el nuevo soldado sombra asintió con la cabeza. En el momento en que una sombra se transformaba en soldado, inmediatamente formaba un vínculo mental con Jin-Woo. Sabían lo que su soberano quería de ellos sin necesidad de más órdenes. Así que la sombra de Min Jung-Go se arrodilló y comenzó a lanzar su magia curativa sobre Cha-In. Tan pronto como los cálidos rayos de luz salieron de las manos del soldado de las sombras, la pálida tez de Cha-In comenzó a recuperarse gradualmente. Este era el efecto de la magia curativa de alto nivel. Lo sabía. Choi-Jong se estaba volviendo loco. Ahora que veía a esa sombra curar a Cha-In, estaba seguro de sus conjeturas. La identidad de ese soldado negro no era otra que la de Min Jung-Go. Precisamente en ese instante, el resto de cazadores se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Ma Dong-bok no había sido capaz de cerrar la mandíbula desde el momento en que la mano negra se había levantado de la sombra de Min Jung-Go, pero ahora fue capaz de recuperarse lo suficiente como para expresar su asombro. Maestro Sang. No eres un invocador ordinario. Jin-Woo ni se mostró de acuerdo ni lo negó. Sin embargo, ¿qué tipo de personas eran? Cada uno de ellos era un excelente cazador que representaba a los gremios más grandes de Corea del Sur. No necesitaban escuchar una confirmación para entender lo que estaba pasando. De ninguna manera. ¿El cazador San puede usar el poder de los muertos?, preguntó Choi-Jong con una mirada nerviosa. Jin-Woo simplemente asintió con la cabeza.
Llegados a esta situación no había ninguna razón para ocultar sus habilidades y tampoco quería enmascararlo con una mentira. Bueno, no es como si estas personas fueran a ser capaces de creerse cualquier cosa al azar que pudiera pensar a bote pronto. En realidad, sintió como si le quitaran una carga de los hombros ahora que había revelado sus poderes a otra persona. La gente podría temerlo, pero Jingwoo se sentía agradecido de que este poder lo hubiera ayudado a llegar hasta este momento. Estaba orgulloso de contar con el poder de un monarca de las sombras. Al ver esa mirada de confianza en el rostro de Jingwoo, el resto de cazadores comenzaron a temer el alcance de sus poderes. ¿Puede usar su poder para convocar a los muertos? ¿No se volverá cada vez más fuerte si está en medio de una feroz batalla? ¡Qué habilidad más aterradora! Realmente no tiene sentido. Ser capaz de ver en directo el poder de Jingwoo adquirió un significado diferente para cada cazador. Además, Baekje sabía otro secreto que el resto desconocía. Si su fuerza continúa creciendo y además puede llamar como sirvientes a los enemigos que mata. El poder actual del cazador Sang Jingwoo ya había alcanzado un grado insondable, pero cuando Baek pensó en el tipo de fuerza que poseería en el futuro, todo su cuerpo comenzó a temblar sin control. Entonces, la razón por la que solicitó que apagara la cámara fue porque, gritó el cámara de repente, como si acabara de darse cuenta de algo en ese momento. Este poder sería capaz de asustar a los mejores cazadores de la nación. Cualquiera podría haber adivinado con facilidad cuál era la razón por la que Jingwoo no quería revelar tal poder al resto del país. Y entonces la sombra de Min Jung-go se levantó. El tratamiento parecía haber terminado y la cara de la cazadora Cha-in había adquirido un toque de color carmesí. Después de confirmar su estado, Jingwoo suspiró aliviado. Aunque todavía estaba inconsciente, su respiración y los latidos de su corazón habían vuelto a la normalidad. De hecho, sus heridas estaban completamente curadas. Jingwoo palmeó el hombro de la sombra de Min Jung-go. Este era el gesto de agradecimiento por un trabajo bien hecho. Viendo la mirada gentil que había en los ojos del soldado de las sombras, Jingwoo adivinó qué tipo de persona debía haber sido Min Jung-go cuando aún estaba vivo. Cancelar extracción, dijo mientras retiraba lentamente su mano del hombro del soldado sombra. Con una leve sonrisa en sus labios, dejó que volviera al abismo. No importaba cuánto lo pensara, no tenía el derecho a dominar a ese hombre como a uno de sus soldados. Sobre todo, después de saber que había sacrificado su vida para luchar contra la amenaza de los monstruos. De hecho, pensaba que tal acto no era apropiado para un héroe caído. Salgamos de aquí. Dejando a un lado el ligero arrepentimiento de su corazón, Jingwoo recogió a Cha-in del suelo. Después de perder a sus dos líderes, la reina y el rey, las hormigas se habían dispersado y huían a distintas zonas de la isla para esconderse de los soldados sombra. El túnel del hormiguero, que hasta hacía poco había estado a rebosar de hormigas, ahora estaba completamente vacío. Jingwoo dio varios pasos hacia adelante antes de detenerse y mirar hacia atrás. «Vámonos», le dijo al resto de cazadores. Gracias a la poción, la fatiga física se había recuperado casi por completo, pero la carga mental estaba al punto de bloquear sus cerebros. Pero ahora, al escuchar su sugerencia, las expresiones de los cazadores se animaron considerablemente. Por fin había terminado. Sus caras repletas de sonrisas expresaban a la perfección su estado emocional actual. Cuando salieron del hormiguero sin sufrir daños encontraron un helicóptero volando hacia su dirección. Había llegado en el momento perfecto. Los cazadores están saliendo. Lo han logrado. El helicóptero descendió con cuidado y aterrizó después de que sus ocupantes descubrieran la ubicación exacta de los cazadores. Los cansados cazadores lo abordaron uno tras otro, hasta que solo 2 personas quedaron en tierra. Se trataba de Jingwoo y Baekje. Jingwoo, que se había quedado quieto frente a Baek, le entregó con cuidado a Cha-in. ¿Qué estás haciendo? Todavía tengo algunos asuntos pendientes que resolver en esta isla. Al escuchar su respuesta, Baekje no solo pudo sonreír. Todavía quedaban muchas hormigas deambulando por la isla de Jeju. Si otra persona le hubiera dicho que quería permanecer aquí, entonces Baekje no habría cuestionado su cordura, pero el hombre que se encontraba frente a sus ojos, definitivamente, no estaba incluido en ese grupo. Para luchar contra los monstruos se necesita a otro monstruo. Baekje no pensó que ya no se sorprendería más, independientemente de lo que Jingwoo planeara hacer en la isla. Perdóname, dijo Baekje, justo antes de lanzar una última pregunta, necesitaba saberlo antes de abandonar la isla. Jung-go. No, espera, ¿qué pasará con la criatura invocada que salió de Jung-go? ¿Luchará para siempre como un soldado? Jingwoo sacudió la cabeza. He cancelado la convocación. Ya no volveremos a verlo. Baekje asintió con la cabeza y formó una sonrisa de satisfacción. Es un alivio. ¿Perdón? Ese tipo, él. Realmente odiaba pelear. Estoy seguro de que, en este momento, te está agradecido, esté donde esté. Y así, los 6 guerreros y el cámara que habían luchado con valentía, finalmente abandonaron la isla de Jeju. Su combate había terminado. Sin embargo, para Jingwoo era otro nuevo comienzo. Solo necesito un nivel más para llegar al 100. Pensaba que las hormigas que quedaban en la isla serían suficientes para lograrlo. Además, todavía quedaban varias sombras esperando a ser extraídas dentro del hormiguero. Había llegado el momento de moverse. Primero debería terminar con las hormigas que se han escapado. Jingwoo sonrió y convocó a Kaisel. Asociación de Cazadores de Japón.
El presidente de la asociación japonesa, Matsumoto Ushigao, apagó la pantalla gigante con una expresión de profunda tristeza y derrota. El monstruo que había terminado con los 10 mejores cazadores de Japón a la vez había muerto ante un solo cazador de Corea del Sur. ¿Por qué? ¿Por qué? Matsumoto apretó los pocos cabellos que le quedaban con sus dedos temblorosos. En estos momentos se había desarrollado ante sus ojos un evento completamente ilógico. El potencial de combate de Japón había disminuido en más de la mitad, y su posición como presidente de la asociación estaba bajo amenaza. Si los coreanos hubieran fallado, entonces podría haber acudido al Parlamento para dar alguna excusa y, a continuación, pedir ayuda a la comunidad internacional. Pero los coreanos no solo habían logrado matar a la reina de las hormigas, sino que hasta habían conseguido escapar de las garras de las miles de hormigas y del monstruo mutado. Sang Jin-woo. Un solo cazador había sido capaz de destrozarlo todo. Sang Jin-woo. Sang Jin-woo. En ese momento, la conversación que había mantenido con Koutou cuando estaba en Corea volvió a resonar en sus oídos. En Corea. Hay un gran cazador en Corea. ¿Más fuerte que tú? Es posible. Creo que tenemos que ajustar nuestros planes. Si tan solo. Si en ese momento hubiera prestado atención a lo que Koutou le estaba diciendo. Era la persona que más conocimientos tenía a la hora de comprender la diferencia de fuerzas entre los cazadores. Y, por primera vez, ese hombre había evaluado a un cazador coreano como impresionante, pero no había hecho caso. Si hubiera analizado por completo las capacidades de Sang Jin-woo, podrían haber cooperado con los coreanos de buena fe y haber resuelto todo sin ningún problema. No, aunque los japoneses no hubieran movido un dedo, Corea podría haber resuelto el problema por sí sola. Pero, definitivamente, había terminado cavando su propia tumba solo porque había pensado que era muy inteligente. Señor presidente. Al ver cuán decaído estaba su rostro, el empleado de la asociación que estaba a su lado, se dirigió a su presidente con voz preocupada. Sin embargo, Matsumoto Ushigao no se molestó en levantar la cabeza y simplemente agitó la mano para indicarle que se fuera. El empleado inclinó la cabeza y salió de la oficina como si estuviera huyendo. La expresión de Matsumoto Ushigao estaba arrugada de forma antiestética. Solo tengo una forma de salir de esta. Tenía que volver a reconstruir la Asociación de Cazadores de Japón. Necesitaba hacerla más poderosa que nunca y, para ello, solo necesitaba a una persona. Sang Jin-woo. No importaba qué tuviera que hacer, necesitaba atraer a ese hombre. Ahora que Koutou estaba muerto, y en vano, solo había una forma de revivir la Asociación de Cazadores de Japón. Pero ahora que todos los ciudadanos de Corea habían presenciado en directo las grandes hazañas del cazador Sang Jin-woo, no sería fácil. Aunque todavía tenía algo de esperanza, dado que ya existía el precedente de un cazador de alto rango abandonando Corea del Sur. ¿Cómo podemos atraer al cazador Sang Jin-woo? El cerebro de Matsumoto Ushigao, que se había detenido por un instante debido a la frustración, comenzó a moverse a gran velocidad de nuevo. Este de los Estados Unidos. Ring. 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 El teléfono sonaba sin parar. Incapaz de seguir soportando el sonido, David Brannan levantó enojado el auricular. ¿Qué imbécil me está llamando a esta hora de la noche? Se trataba del director de la Asociación de Cazadores Americana, la autoridad más poderosa de los Estados Unidos. Si no se trataba de una llamada importante, tenía la intención de encerrar a esa persona en una celda por el resto de su vida. «Click, ¿quién es?», dijo con voz irritada. «Director, soy yo». «Subdirector». La somnolencia desapareció al escuchar una voz familiar. «¿Qué está pasando?», contestó mientras levantaba su torso. «Hay un video que debes ver». «¿Un video?». Cuando revisó su teléfono móvil, vio que tenía 7 llamadas perdidas, así como un archivo de video. Al parecer, no se había dado cuenta porque había silenciado el teléfono antes de acostarse. «Ya veo. Te llamaré después de ver el video». «Director, no es necesario». «¿Qué quieres decir?». «Estoy ante la puerta de tu casa, señor». «¿Qué?». David Brannan saltó de la cama y echó un vistazo al despertador que se encontraba sobre la mesita de noche. Eran exactamente las 4:12 de la mañana. Dejó caer el teléfono sobre la cama y corrió hacia la ventana para echar un vistazo. El subdirector lo estaba esperando en un coche frente a su casa. Una vez que sus miradas se encontraron, el subdirector asintió con la cabeza. David le devolvió la mirada asombrado, con la cabeza inclinada hacia un lado, antes de darse la vuelta. «¿Qué está pasando?». Sintiendo que algo grande había sucedido, recogió su teléfono. El video le estaba esperando. El video terminó de reproducirse en su teléfono. Las imágenes de la incursión en una pequeña nación del lejano oriente conmocionaron a David Brannan, director de la Asociación de Cazadores de los Estados Unidos. «¿Qué te parece?», preguntó el subdirector con cautela a su jefe. «No importa lo que piense, no estás aquí a estas horas porque ya sabes lo que voy a decir», respondió de inmediato el director. Había dado en el clavo. Ya resultaba sorprendente que el director y el subdirector de la Asociación de Cazadores se reunieran a las 4 de la mañana en la cocina de la residencia privada del director. Por un instante, el silencio se instauró entre las dos personas sentadas a la mesa. Solo se podía escuchar el sonido de su respiración. «Arf. Arf». El director volvió a reproducir el video mientras fumaba otro cigarrillo. Todavía estaba sorprendido por lo que estaba viendo, especialmente cuando llegaba a la parte donde el cazador convocaba a los soldados negros para barrer el enjambre de hormigas. El cuerpo entero del director se estremeció de forma visible.
No podía dejar de fumar mientras miraba el video. La esposa del director bajó por las escaleras desde el segundo piso cuando se dio cuenta de que su marido había desaparecido. «Dave, ¿está todo bien?», preguntó cuando vio luz en la cocina. Pero el director se limitó a hacerle un gesto con la mano. Su esposa lo miró con preocupación por unos instantes antes de regresar a la habitación. Y, cuando terminó otros 3 cigarrillos, el director abrió la boca. «Es un desperdicio que ese talento esté confinado en un país pequeño como Corea del Sur. Estoy de acuerdo. ¿Qué sabemos de él?». El subdirector sacó un archivo que contenía toda la información relacionada con Sang Jin-woo y se la dio al director, que puso una sonrisa de satisfacción. Bien. Solo había pasado menos de una hora desde que la incursión a la isla de Jeju había llegado a su fin en el lejano oriente y ya tenía toda la información en sus manos. No solo eso, el archivo contenía todo, desde el tipo de cazador, así como sus conocidos y parientes cercanos. Ese era el poder de los Estados Unidos, la superpotencia de cazadores. He tenido suerte, pensó el subdirector desde el otro lado de la mesa con una sonrisa en su interior. La red de inteligencia de los Estados Unidos era increíble, pero en esta ocasión la suerte también había jugado un papel importante, sobre todo, después del incidente de Sang Il-hwan. Una existencia que no se sabía si era un humano o un monstruo disfrazado, que había salido de una mazmorra y afirmaba ser un cazador coreano. Los datos recopilados desde ese momento todavía permanecían en la base de datos de su oficina, y, con la situación actual, ninguna otra nación sabía cómo se llamaba ese nuevo cazador, excepto Corea del Sur y, por supuesto, los Estados Unidos. Pudiera ser que estaban 2 pasos por delante de todos los demás. Dios bendice a América. De hecho, esto podía calificarse como una ayuda celestial. Sin embargo, no era el momento de emocionarse por esa pequeña coincidencia afortunada. Hacer que la suerte fuera una oportunidad dependía de las habilidades de las personas involucradas. Su padre desapareció dentro de una puerta, pero hasta este momento, todavía no ha recibido ninguna compensación adecuada por su dedicación, dijo el subdirector con una expresión seria en la cara. Además, antes de pasar por el proceso de segundo despertar, arriesgó su vida innumerables veces para poder pagar los gastos médicos de su madre. No puede ser. Resultaba inconcebible que tratasen tan mal a la esposa y al hijo de un héroe que había perdido la vida luchando contra los monstruos por el bien de su nación. Tal cosa era algo completamente inimaginable en los Estados Unidos. Y aún no lo hemos confirmado, pero... El director levantó la vista de los documentos que estaba revisando. Por lo que parece, todavía no se ha inscrito en ningún gremio, murmuró el subdirector después de tomarse su tiempo para crear suspense. Esa era una noticia importante. Este es un asunto completamente diferente al del caso de Hwang Dong-soo, dijo el director tras cerrar el archivo con una expresión sombría en su rostro. Cuando el director mencionó ese nombre familiar, los ojos del subdirector cambiaron. Llevarse a 2 cazadores de rango S de un solo país. Eso sería similar a declarar que le estamos dando la espalda por completo a esa nación. Corea del Sur y Estados Unidos habían sido aliados durante mucho tiempo. Lo que el subdirector estaba insinuando era que el impacto de este asunto traería muchas consecuencias a largo plazo. Pero, ¿ese talento no vale la pena?, preguntó el subdirector con un tono de voz confiado. El director no podía negarlo. Entonces, respondió con una pregunta. ¿Puedes hacerlo? Lo haré, contestó el subdirector, usando las mismas palabras que había empleado durante el caso de Hwang Dong-soo. Para resumirlo, el subdirector había conseguido ascender hasta su cargo actual gracias a los resultados que había conseguido hasta ese momento, y siempre conseguía a la gente que ponía en su punto de mira. Los Estados Unidos ya contaban con 2 de los cazadores más fuertes del mundo, conocidos como rangos de autoridad especial. Aún así, el director David Brannan quería convertir en ciudadano estadounidense a ese joven. Sean cuales sean sus condiciones, asegúrate de traerlo ante mí, dijo el director con tono grave tras colocar su cuarto cigarrillo en sus labios. Jin-woo voló a lomos de Kaisel para cazar y matar a cada hormiga que había escapado de su soldado sombra en la primera batalla. Jack. Una hormiga cayó después de ser golpeada por la habilidad, lanzamiento de daga. Jin-woo no se molestó en bajarse de Kaisel y simplemente usó la mano del soberano para recuperar su daga. Debo estar cerca de subir de nivel. No quedaban muchas hormigas en la isla. Jin-woo realmente quería subir de nivel matando a las que quedaban. Solo le quedaba un paso para alcanzar el nivel 100. Para Jin-woo, a quien le encantaba ver números que terminaban en múltiplos de 5, 100 era un nivel tan fantástico que ansiaba llegar lo antes posible. Como no había reservado ninguna puerta, una vez que abandonara la isla de Jeju, no tendría otras vías para ganar puntos de experiencia por un tiempo. Mientras no tuviera la suerte de que otra llave de una mazmorra instantánea saliera de las misiones al azar, o se produjera una rotura en una mazmorra cercana a su casa, no podría hacer nada. Estoy pensando que sería una suerte que ocurriera una rotura de mazmorra. Al menos que un gremio fallase durante una incursión, sería prácticamente imposible ver una. Sería mucho mejor llegar al nivel 100 en este lugar. Y había otro motivo para permanecer en ese lugar. Cuando extrajo la sombra del cazador Min Jung-woo recordó un evento doloroso. El fallo al extraer la sombra del líder de los fantasmas blancos, Baruka.
Después de fallar 3 veces, Jinwoo no pudo convertirlo en su soldado sombra. Cuando falló en su primer intento, su corazón cayó hasta la boca del estómago y la idea de revivir un episodio similar rondó por su cabeza. Tuve la suerte de lograrlo en el segundo intento, pero aún así, era como un niño con quemaduras que tenía miedo al fuego. No había ninguna garantía de que no fuera a pasar lo mismo que con Baruka cuando intentara extraer la sombra del rey hormiga. Sabía que el valor de sus estadísticas sería incomparable a las del cazador Min Jung-go. Por ello, para aumentar sus posibilidades de éxito, aunque solo fuera por un pequeño margen, quería elevar su nivel antes de extraer la sombra. Estaba seguro de que, aunque solo fuera un nivel de diferencia, sería útil. Después de descubrir algo en el suelo, Jinwoo ordenó a Kaisel que aterrizara. ¡Jack! Kaisel agitó sus alas y aterrizó en el suelo. Jinwoo bajó de su espalda y examinó sus alrededores. Fue por aquí, pensó Jinwoo, mientras rebuscaba entre los arbustos con el ceño fruncido. Poco después encontró los restos de los cazadores japoneses dispersos por todas partes. Había cuerpos a los que le faltaba la cabeza y otros habían sufrido tales daños que eran difíciles de reconocer. Jinwoo miró más de cerca los cuerpos. El campo de energía mágica es bastante fuerte. Sin duda eran poderosos. No merecían morir en este lugar de esa manera. El hecho de que hubieran perdido la vida de una forma tan horrible solo podía indicar que se habían encontrado con algo extremadamente poderoso. Debe ser obra de esa hormiga mutante. Resultaba difícil suponer que esta masacre había sido creada por otra persona. Le dolió un poco la mandíbula al soportar el primer golpe del rey hormiga. Suponía que otro cazador pasaría por dificultades al recibir sus golpes. Jinwoo miró con amargura a su alrededor antes de detenerse en un lugar. Esa aura. Jinwoo se agachó y miró el suelo. La tierra estaba empapada por grandes cantidades de sangre, pero un leve rastro de energía mágica emanaba de ella. Y ya había encontrado este tipo de emisión de energía en el pasado. Koutou Ryuji. Jinwoo volvió a revisar los alrededores. Todavía podía sentir la energía de Koutou, pero era incapaz de encontrar sus restos. Lo más probable era que hubiera sido devorado por completo por la hormiga mutada. Tisk. Jinwoo chasqueó la lengua al darse cuenta de la muerte sin sentido del cazador más fuerte de Japón antes de volver a ponerse de pie. Y, en ese instante, los soldados sombra le notificaron que habían exterminado a todas las criaturas de la isla. Usando su percepción, no pudo notar ninguna presencia. Ya están todas. Cada coreano gritaría de alegría ante esa noticia, pero Jinwoo solo podía lamentarse desilusionado. No había subido de nivel. Ahora que no quedaban más monstruos, pensaba que lo único que le quedaba por hacer era volver dentro del hormiguero para extraer las sombras del rey y la reina. Pero, en ese momento, los pasos de Jinwoo se detuvieron. Espera un segundo. ¿Aún quedan monstruos? Sus sentidos habían captado la presencia de otros monstruos en las cercanías. No solo eso, había una gran cantidad. Una sonrisa floreció a toda velocidad en el rostro de Jinwoo y reemplazó su mirada de decepción. Al instante, saltó sobre Kaisel. Vamos. Como esperaba. La expresión de Jinwoo se iluminó mucho más cuando se adentró en lo más profundo del hormiguero y llegó hasta la zona de desove. Innumerables huevos se alineaban sin cesar por todo el suelo, las paredes, incluso el techo. Al ver los movimientos bruscos tras las conchas translúcidas, sin duda esas cosas estaban vivas. No sé si darán muchos puntos de experiencia. Aún así, parecía que esa cantidad de huevos podía ser suficiente para compensar los puntos de experiencia que le faltaban. Jinwoo convocó a los soldados sombra especializados en ataques a distancia. Surgir. Colmillo y 3 magos sombra aparecieron uno al lado del otro, ordenados por sus grado. Jinwoo entregó la perla de avaricia a Colmillo y miró, uno por uno, a cada soldado. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Todos los magos asintieron a la vez. Empezad. Dijo Jinwoo señalando a los huevos. Inmediatamente, Colmillo creció a una altura increíble y comenzó a escupir unas llamas horribles hacia los huevos. El resto de magos terminaron de cantar sus conjuros y comenzaron a arrojar grandes bolas de fuego por todas partes. Brum, ba, bram. Los huevos, sin medios para resistir, comenzaron a quemarse y a explotar uno tras otro. ¡Bah! Jinwoo miró de cerca una de las larvas de hormiga muerta que sobresalía de uno de los huevos rotos. Era una hormiga a punto de llegar a la edad adulta, pero después de mirar con atención debajo del caparazón derretido de la larva, se dio cuenta de que tenía un par de alas. Al final, se dio cuenta de que todas, sin excepción, tenían alas. Si estas cosas llegan a alcanzar la edad adulta y cruzan el océano con esa hormiga mutada a la cabeza, a pesar de que la reina había sido eliminada con éxito, tanto Corea del Sur como Japón habrían sufrido enormes pérdidas. Era un alivio que pudieran evitarlo. Blam, boom. Jinwoo notó que sus soldados estaban cubiertos de sudor y convocó la espada larga del monarca demoníaco. Se trataba de una espada larga que dejaba una hermosa estela de color azul claro cada vez que se movía por la electricidad. La había almacenado dentro del inventario después de derrotar al rey demonio Varán en el castillo demoníaco y, aunque su arma principal era una daga, no había motivos para no usar una espada larga cuando era necesario. Dios. Cuando Jinwoo blandió la espada con todas sus fuerzas, un relámpago de luz azul salió disparado por toda la cueva, provocando una tormenta eléctrica. BZZ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 . Oh. Una amplia sonrisa se formó en la cara de Jinwoo.
Aunque no podía recrear el poder destructivo del rey demonio o agregarle el efecto aturdimiento, era más que suficiente para quemar esos huevos de hormiga. Debido a que ya estaba demasiado familiarizado con las dagas, probablemente nunca volvería a usar esta espada en el futuro, pero aún así sentía que el arma era demasiado buena para dejarla olvidada dentro de su inventario. Visto lo visto, trabajó duro para eliminar todos los huevos hasta que, finalmente, escuchó el familiar sonido mecánico. ¡Ding! ¡Has subido de nivel! ¡Al fin!, gritó emocionado. De inmediato lanzó la espada larga del monarca demoníaco al inventario y se dirigió directamente hacia la cámara de la reina, dejando la operación de limpieza a su soldado sombra. Encontró el cadáver de la hormiga mutante donde lo había dejado y se detuvo a su lado. Su corazón latía con fuerza por el intenso deseo de convertirlo en un nuevo soldado sombra. Sin embargo, había aprendido que necesitaba concentrarse todo lo posible para lograr extraer las sombras con éxito. Tengo que calmarme. Los ojos de Jingwoo se enfriaron rápidamente y su respiración recuperó la calma habitual. Bien, su condición había vuelto al mejor estado posible. Su mirada se desvió hacia el suelo. Un humo mucho más espeso y siniestro de lo habitual salía del cadáver de la hormiga mutante. Parecía que su potencial era mucho mayor, tanto que ni siquiera Jingwoo sabía con qué compararlo. Con ese pensamiento, Jingwoo extendió sus manos con calma hacia el humo negro. Surgir. Capítulo 3. La sombra del rey hormiga. Después de decir esa palabra, la luz del interior de la cámara de la reina se atenuó por un instante, para luego volver a iluminarse. El ciclo se repitió como si la sala estuviera iluminada por una bombilla fluorescente en mal estado. Jingwoo levantó la cabeza. La gran bola de luz lanzada por Choi Yon hacia el techo para ayudar con el ataque a la reina parpadeaba de forma notable. El hechizo va a desaparecer. En un primer momento pensó en esa idea por un instante, pero no había pasado ni una hora desde que los cazadores coreanos entraran en la cámara. Era imposible que el hechizo estuviera a punto de disiparse. No solo eso, se trataba de un conjuro lanzado por un mago de rango S para que tanto él como sus compañeros pudieran llevar a cabo con total seguridad una incursión, potencialmente mortal. No había manera de que algo así fuera a ocurrir. De ninguna manera. Y entonces pasó por su mente la idea de que el causante de este efecto era la extracción de la sombra del rey hormiga. ¡Paf! El entorno se volvió completamente oscuro. Gracias a su estadística percepción podía seguir viendo, aunque hubiera una mínima iluminación, pero en medio de esta profunda oscuridad que lo abarcaba todo, no podía ver nada. Y unos segundos más tarde, la oscuridad retrocedió repentinamente para revelar a la hormiga rey justo ante sus ojos. Jingwoo se estremeció y dio un paso atrás. Si no hubiera sido porque al mismo tiempo apareció un mensaje del sistema que le avisaba de que la extracción había sido un éxito, podría haber arremetido contra ella pensando que había vuelto a la vida. ¡Ah! ¡Qué susto! Jingwoo lanzó un suspiro de alivio. Ahora que podía mirarla con calma a un paso de distancia, se daba cuenta de que se veía un poco diferente a cuando todavía estaba viva. De su cuerpo se elevaba una continua neblina negra. Así que esta es la sombra de ese monstruo. No sabía cuánto habían cambiado sus estadísticas, pero podía deducir que su aura siniestra había aumentado unos cuantos niveles. Jingwoo se situó ante la hormiga sombra. Podía sentir con claridad su poderosa reserva de energía mágica. Y era solo ahora, que estaba frente a él y podía sentir su magia, que se daba cuenta de que se había convertido en su soldado. Quería mantener la calma, pero las comisuras de sus labios continuaron elevándose. Dudum. 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 Su corazón latía con fuerza, como un niño que ponía sus manos sobre un juguete que deseaba con locura. Al instante, la información de la sombra apareció ante sus ojos, haciendo que se redujesen a una hendidura mientras leía la información que flotaba sobre la cabeza del soldado. Nivel 1, grado general. Jingwoo apretó los puños con fuerza después de confirmar su grado. Era lo mejor que había aparecido hasta ahora, e indicaba que la hormiga estaba a otro nivel si se lo comparaba con el resto de sus soldados. Si pienso en las estadísticas que tenía cuando estaba vivo, es algo normal. Solo viendo el nombre del nuevo grado, implicaba que este soldado no era común y corriente. Este era el fruto por sus esfuerzos trabajando duro para conseguir su sombra. Paf, la sombra se arrodilló después de cruzar su mirada con la de Jingwoo. Sin lugar a dudas, la lealtad absoluta, que afectaba a todos los otros soldados sombra también se aplicaba a este tipo. Bien. Pensó mientras se giraba hacia la reina con una sonrisa de satisfacción. Pero entonces... ¡Oh, mi rey! Los pasos de Jingwoo se detuvieron de golpe después de escuchar una voz a su espalda. Nunca había pensado que podía asustarse fácilmente, pero en este momento, sintió que su corazón daba un vuelco desagradable hacia la boca del estómago. Por un instante pensó que estaba alucinando. Jingwoo miró hacia atrás, pero debido a sus agudos sentidos podía asegurar que no había nada más que su soldado. La sombra todavía estaba arrodillada en el suelo, con la cabeza profundamente inclinada. Jingwoo estudió la sombra mientras se daba la vuelta lentamente. ¿Has sido tú? La sombra abrió su boca como si estuviera esperando ese momento. Por favor. Un nombre. Aunque sonaba errático, la hormiga sombra definitivamente le estaba hablando. El helicóptero que transportaba a los cazadores se dirigió directamente a la ciudad de Seúl. Pa, 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 pa.
El presidente de la asociación, Go Gun-hee, había estado esperando ansioso su llegada, por lo que cuando el helicóptero aterrizó sobre la plataforma de aterrizaje ubicada en la asociación de cazadores, se acercó a toda velocidad para abrir la puerta del transporte. ¿Cómo se encuentra la cazadora Cha? Las miradas de los cazadores cambiaron hacia donde estaba Cha Ain. Todavía no había recuperado su conciencia, y se encontraba acostada sobre una manta tendida en el suelo del helicóptero. Deprisa, por aquí. Dos sanadores de rango A, que esperaban en un lateral de la plataforma de aterrizaje, corrieron a toda prisa nada más escuchar la orden de Go Gun-hee, pero cuando llegaron a su lado y comenzaron a revisar su condición, se quedaron paralizados. En ese instante, intercambiaron miradas perplejas entre ellos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Gun-hee. Al escuchar la pregunta, respondieron casi al mismo tiempo, lo que dificultaba saber quién había sido el primero en abrir la boca. No está herida en ningún sitio. Está en perfecto estado. ¿Estás diciendo que no hay necesidad de tratarla? Los sanadores asintieron con la cabeza y trataron de explicarse un poco mejor. No estoy seguro de quién lo ha hecho, pero ha utilizado una magia curativa realmente increíble. Es por eso que no tenemos nada que hacer aquí. En ese momento, Go Gun-hee se sentía realmente avergonzado. Cuando vio su estado a través de la emisión en directo, las heridas de Cha Ain parecían bastante graves. Además, también había recibido un informe indicando que su estado era muy grave y que no había recuperado la conciencia. Por eso, después de buscar por todas partes, había arrastrado a dos sanadores de rango A y los había tenido esperando a un lado de la pista de aterrizaje. ¿No hay necesidad de curarla? Los ojos de Go Gun-hee miraron a Cha Ain. Sin duda el color de su piel no era malo y solo parecía que estaba profundamente dormida. No podía dejar de preguntarse qué había pasado mientras la cámara estaba apagada. No tenía ningún sanador, pensó mientras inclinaba la cabeza, confundido. Después de todo, el único sanador, Min Jung-go, se había encontrado con un destino terrible. ¿Qué ha pasado? Solo podía preguntar al líder del grupo. Eso es. Ma Dong-bok cayó en un dilema, preguntándose cómo debería explicar la situación. Se está despertando, gritó uno de los sanadores. La atención de todo el grupo se centró en ella al instante. Go Gun-hee se sentó cuidadosamente a su lado. «Cazadora Cha, ¿puedes oírme?», preguntó. Cha Ain abrió lentamente los ojos. «¿Dónde?». «Estás dentro del helicóptero. Acabas de aterrizar ahora mismo en la asociación de cazadores. Estamos planeando llevarte al hospital». «¿Hospital?». Cha Ain miró por un instante a su alrededor antes de respirar profundamente. El aroma del cazador Sang Jin-woo había impregnado todo su cuerpo. Miró a Go Gun-hee con ojos desenfocados. El cazador Sang Jin-woo apareció allí. Los cazadores se sorprendieron cuando escucharon su pregunta. Se suponía que había estado desmayada todo el tiempo. Pero en lugar de dar una respuesta verbal, Gun-hee se limitó a asentir lentamente con la cabeza. Una delgada sonrisa se formó en la cara de Cha Ain. Lo sabía. No fue un sueño. La cazadora Cha, después de estar despierta por unos breves momentos, volvió a caer en un profundo sueño. Después de confirmar que su respiración era estable, Go Gun-hee ordenó a sus subordinados que la llevaran al hospital para que pudiera descansar. Solo entonces notó que el cazador Sang Jin-woo no estaba en el helicóptero. Por cierto, ¿dónde está Sang Jin-woo?, preguntó, volviéndose hacia Ma una vez más. El cazador Jin-woo eligió quedarse atrás. Intervino rápidamente Baek Jono, que también había escuchado la pregunta. ¿Qué quieres decir?, preguntó el presidente otra vez con una expresión que indicaba que no entendía nada. Hasta donde él sabía, este helicóptero estaba equipado con un motor de energía mágica y había volado sin hacer ninguna escala desde la isla de Jeju hasta la asociación. Si no había realizado ninguna parada a medio camino, no podía comprender dónde se había quedado ese hombre. ¿Dónde eligió quedarse?, preguntó Gun-hee de nuevo. Me dijo que todavía tenía asuntos que atender en la isla de Jeju. ¿Estás diciendo que ni siquiera se subió al helicóptero? Baek Jono sonrió y asintió con la cabeza. Sí. ¿Cómo es que puedes hablar? Solo puedo. El soldado sombra seguía respondiendo las preguntas de Jin-woo con lentitud, pero nada de lo que decía era de alguna ayuda. Aunque sabía que la hormiga podía hablar antes de morir, parecía poco probable que ese fuera el motivo. No. Jin-woo sacudió la cabeza. El antiguo cazador Kim Cheol, ahora conocido como Hierro, no solo sabía hablar, sino que era un ser humano. Sin embargo, tener una conversación con él era imposible. Y lo mismo había ocurrido con Min Jung-go. No pudo decir ni una sola palabra antes de regresar al vacío, y también estaba colmillo. A pesar de ser un monstruo que hablaba mientras estaba vivo, había cerrado la boca para siempre después de convertirse en un soldado sombra. No podía comprender por qué podía hablar. Solo había una diferencia obvia entre este tipo y el resto: grados. A diferencia de sus otros soldados con grados de caballero de élite o caballero, este sujeto había aparecido con el rango de general. En otras palabras, era posible que si alcanzaban cierto nivel todos podrían hablar. Todavía no tenía una evidencia sólida, pero por ahora era la hipótesis más probable. Entonces el resto de soldados podrá hablar cuando suban lo suficiente de nivel. Parecía que ahora tenía otra razón para elevar el nivel de sus sombras. Después de estar meditando durante bastante tiempo, se le ocurrió que por fin podía hacerle a la hormiga sombra una pregunta que siempre había querido hacer a sus soldados. «He sido tu verdugo. ¿Todavía quieres servirme?». «Yo». Una respuesta totalmente inesperada salió de la hormiga. «No muerto».
Por el poder del maestro. He vuelto a nacer. Añadió la sombra antes de levantar la cabeza de golpe y cruzar su mirada con la de Jingwoo. Dentro de mí. Euforia. Desborda. Para siempre. Seguiré a mi señor. Eternidad. Dudum no comprendía lo que estaba pasando. ¿Eran esos los verdaderos sentimientos de una sombra? El corazón de Jingwoo latió con fuerza en el mismo instante que la hormiga sombra juraba lealtad eterna. No pudo evitar poner la mano sobre el pecho para tratar de calmar su corazón, que no dejaba de latir de forma salvaje. Rápidamente recuperó su calma habitual. Entonces, la hormiga sombra bajó la cabeza de nuevo e hizo de nuevo su súplica. Rey. Concédeme. Nombre. La conversación había vuelto al principio. Para Jingwoo, esto se había convertido en una experiencia bastante diferente. Estaba escuchando la súplica por sí mismo en vez de estar leyendo las indicaciones del sistema. Nombre, un nombre. En un primer momento no le había dado importancia, pero ahora comenzaba a tener dudas. En todo caso, será un problema estar llamándolo hormiga en todo momento. Había centenares de hormigas en su ejército de sombras, por lo que no podía darle un nombre genérico a un general. Jingwoo reflexionó por un instante, antes de que una sonrisa se formara en su rostro. Bear. Recordó el nombre de un autor que se había hecho famoso escribiendo una novela llamada Hormigas. Se decidió rápidamente después de pensarlo por un instante. Tu nombre será Beru. Cuando Jingwoo le dio un nombre, Beru bajó aún más la cabeza, como si estuviera emocionado. Gracias. Señor. La información que flotaba sobre la cabeza de Beru ya había sido actualizada. Beru, nivel 1 grado general. Listo. Sintiéndose realmente satisfecho con la elección del nombre, Jingwoo se volvió hacia el cadáver de la reina. Ahora, había llegado el momento de extraer su sombra. Después de transformar a Beru en un soldado sombra había ganado confianza, así que comenzó la extracción de su sombra al instante. Surgir. Acompañado por el familiar grito de agonía, un soldado sombra con la apariencia de la reina salió de su cadáver. Bien, Jingwoo expresó su satisfacción por sus continuos éxitos. Pero en ese momento, descubrió que estaba pasando algo bastante extraño. Después de crear la sombra de la reina, la conexión que tenía con las sombras de las hormigas comenzó a debilitarse. Sintió como si las cuerdas que los unían a su cuerpo estuvieran siendo envueltas por una niebla extraña. Pero antes de que terminara de decir su nombre, Beru ya se encontraba al lado de Jingwoo. Si su estadística de percepción no hubiera alcanzado los 200 puntos, nunca habría sido capaz de seguir su movimiento con los ojos. Solo de pensar que esta criatura ahora era uno de sus fieles soldados hacía que su confianza se elevase todavía más. ¿Sabes qué está pasando aquí?, preguntó Jingwoo mientras señalaba a la reina con la barbilla. Beru sabía todo lo que había que saber sobre el funcionamiento interno del ejército de hormigas, por lo que era natural hacerle esa pregunta. Ejército de hormigas. Obedece. Reina. Habilidad única. Contestó con cortesía. Esa era la razón. La reina tenía la autoridad absoluta para controlar todo el ejército de hormigas sombra. Eso es un poco. Aunque era uno de sus subordinados, no le acababa de gustar la idea de confiar todo el control de las hormigas sombra a la reina. Tendría que hablar con ella siempre que quisiera darles una orden. Jingwoo se rascó la barbilla por un momento, antes de volver a hacer una pregunta a Beru. ¿Cuál es la razón para que la reina disminuyera su energía mágica? La mayor parte. Energía mágica de la reina. Propagación. Propagación. Imposible. Sin cuerpo. ¿Por eso solo tiene la mitad de poder mágico?, dijo Jingwoo, cortando sus palabras. Correcto. Mi señor. Al final, por las palabras de Beru, parecía que convocar a la reina era algo totalmente inútil. Después de una breve deliberación, decidió cancelar la convocación. No tenía ninguna razón para mantener a su lado a un subordinado que no tenía uso y que iba a agotar sus limitados recursos. La sombra de la reina se convirtió instantáneamente en humo y se dispersó en el aire. Número de sombras almacenadas, 570 de 570. Ahora su sombra estaba repleta de soldados. ¿Solo quedan los cristales mágicos? Jingwoo echó un vistazo a su alrededor. Los cristales mágicos de grado superior, que solo se veían dentro de las puertas de rango S, rodaban por el suelo como piedras comunes. Había matado a la mayoría de las hormigas y no había nadie observando sus acciones, así que podía quedarse con todos, pero al final renunció a esa idea. Había escuchado que los cristales se iban a usar para compensar a las víctimas de la isla de Jeju, así como para reconstruir la propia isla. Además, en este momento no era como si estuviera sufriendo por no tener dinero en efectivo, así que no le importaba dejar estas cosas para los demás. Pero debo llevarme este. Jingwoo sacó la piedra del cuerpo de Beru. Era un hermoso cristal mágico de un tono negro, parecido a una piedra preciosa. Después de guardar cristal mágico, Jingwoo convocó a Kaisel. ¡Jack! Kaisel agitó sus alas y se preparó para volar. Jingwoo dio un pequeño salto para subirse a su espalda y echó un último vistazo a la cámara de la reina. Toda la agitación que había envuelto la caverna en el caos había desaparecido dejando atrás un misterioso silencio. La expedición a la isla de Jeju había terminado. Los ojos de Jingwoo se volvieron hacia la entrada a la cámara de la reina. Vamos a casa. Y Kaisel se alzó de forma poderosa en el aire.